Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy continuaremos con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en cuanto a las dos facultades que tiene este Tribunal Interamericano. De este primer momento empezaremos a hablar sobre la función contenciosa de la Corte Interamericana, que es, como ustedes ya saben, cuando una presunta víctima, ya sea en lo individual o un grupo de personas, demandan a un Estado por las violaciones a derechos humanos contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, he elegido una audiencia que se desarrolló en el 120 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana. Es el caso Selvas Gómez y otras contra México. Es un caso conocido mejor como Atenco. Recordemos que este caso se desarrolla en el marco de una manifestación en Atenco, precisamente, donde la policía interviene y finalmente se registran actos de tortura, violencia sexual, abuso sexual en contra de decenas de mujeres. El caso que llega a la Corte Interamericana no es por todas estas mujeres, sino las 11 mujeres que llegan hasta el sistema interamericano. Recordemos que para llevar un caso ante el sistema es importante que las víctimas estén perfectamente identificadas. Quiere decir que solamente aquellas que quieran seguir a una instancia internacional, en este caso ante la Corte Interamericana, podrán hacerlo. Estas audiencias se llevaron a cabo el 16 y 17 de noviembre de 2017. Generalmente las audiencias de la Corte duran un día y medio, es decir, 3 o 4 horas por la mañana, el mismo periodo por la tarde y un periodo más por la mañana. Vamos a poner la audiencia para que puedan ir viendo cómo se desarrolla. Señores y señores, de pie por favor. La Corte. Si se fijan, las audiencias ante la Corte son con todo el protocolo. Viene el asistente de la sala a presentar a los jueces, toda la sala se pone de pie, entran los jueces y el secretario general de la Corte. Tome asiento, por favor. Y finalmente ya empieza el presidente de la Corte a dirigir la audiencia. Aquí en este caso era el juez Roberto Caldas, brasileño, el presidente de la Corte. Y fíjense que nada más hay 6 jueces, cuando el total de los jueces son 7. El juez que falta. Muy buenos días. El juez que falta es el juez Eduardo Ferrer MacGregor, porque es mexicano. Y en el caso del sistema interamericano, los jueces no participan en los casos de asuntos de estados de los cuales sean nacionales. Entonces, en ese caso, digamos, Eduardo Ferrer MacGregor queda fuera de este caso Atenco y participan el resto de los jueces. Señoras, señores, aviso inicial es que yo hablo en portugués, mi lengua natal, y la comisionada Margaret May Macaulay hablará en inglés. Entonces, nosotros tenemos audiófonos y traductores para todos que así lo necesiten, para la mejor comprensión. Bom dia a todas e todos. Declara-se aberta esta audiência pública sobre a exceção preliminar e eventuais mérito, reparações e custas do caso Selva Gómez y otras versus México. Aquí en este caso, pues el juez ya lo explicó, aunque por ejemplo era un caso contra México y tanto las víctimas, presuntas víctimas hasta ese momento y el Estado hablaban español, el juez está facultado para hablar en el idioma del cual es su lengua de origen, digamos, ¿no? Y entonces él va a dirigir la audiencia en portugués. Para el resto de las personas toca ponerse unos audífonos para la traducción simultánea que se puede estar haciendo de la audiencia. Igualmente presenta a la que en ese momento era presidenta de la Comisión Interamericana, que como les comenté está ahí, porque es la primera que empieza a hablar para argumentar sobre por qué ha decidido que el caso suba a la Corte Interamericana. Y en este caso habla en inglés y entonces perfectamente podrá desarrollar
su participación en ese idioma. Quero estender as mais cordiais boas-vindas à delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, às representantes presentes e à delegação do ilustre Estado do México. Permito-me indicar que, de acordo com o disposto no artigo 19.1 do regulamento do Tribunal, o vice-presidente da Corte, juiz Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, por ser de nacionalidade mexicana, não participa do conhecimento e da deliberação deste caso. Com essas informações preliminares, passo a palavra ao senhor secretário para que realize as observações pertinentes. Aquí se le va a dar un momento para que participe el secretario general para dar algunas observaciones sobre el desarrollo de la audiencia y posteriormente, como les comentaba, toma la voz la Comisión Interamericana para la argumentación de el por qué considera hay violaciones a derechos humanos y decidió llevar el caso hasta la Corte Interamericana. Vamos a adelantarnos un poco a la parte de la defensa. Esta es la participación que les decía de la Comisión Interamericana. Aquí están las representantes de las víctimas. Me gustaría pasar a que escuchen la declaración de una de las víctimas. Seguramente en otro momento ustedes, si les interesa seguir sobre el tema, pues pueden ver el resto de la audiencia completa, ¿no? En este momento solamente será un fragmento. Buenos días. ¿Nos puedes compartir, por favor, por qué motivo te encontrabas en San Salvador Atenco entre el 3 y 4 de mayo de 2006? Trataba de documentar algunos de los hechos que habían ocurrido el 3 de mayo, un día anterior. Yo estaba allí el 4 de mayo, para una revista independiente para la que yo colaboraba algunas veces porque en ese momento yo era estudiante. Gracias. ¿Con qué situación te encontraste al llegar? Bueno, pues había un clima de miedo, la gente estaba muy asustada. Pudimos recoger alguna documentación de sangre en las banquetas. Ya era tarde cuando llegamos, la noche del 3 de mayo, y la gente estaba muy asustada y no quería regresar a sus casas. Pensaban que, o decían que era como probable que llegaran policías y, bueno, tenían como este ambiente de miedo en el lugar. ¿Y tú qué reacción tuviste? Yo estaba ahí segura de, pensaba que de alguna forma la presencia de la sociedad civil podría ayudar o aminorar el estado en el que se encontraban esas personas. Estaban sitiados por muchos policías, no sabíamos exactamente cuántos, pero teníamos firmemente en la cabeza el pensamiento de que era imposible que pudieran hacerles daño si había presencia civil y de medios de comunicación que pudieran documentar los hechos. ¿Qué hiciste a partir de ese momento? Pues tratamos de hablar un poco con las personas, como pues tratar de explicarles por qué estábamos ahí y cómo tratar de darles un poco de seguridad. Al final, ya en la madrugada, decidimos buscar un transporte para retirarnos y es así que llegamos a la carretera Texcoco-Lechería buscando alguna forma de trasladarnos a la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió después? Todavía no empezó, apenas empezaba a aclarar el día. De repente se escucharon detonaciones, no estábamos seguros de qué eran. De repente vimos cómo caían cerca de nosotros los cartuchos de gas lacrimógeno, ahora sé que eran cartuchos de gas lacrimógeno, y empieza a salir este gas. La gente corre para todos lados, hay un ambiente de mucho miedo, de no saber para dónde ir, no podemos respirar, no podemos ver. Y es en esta confusión en la que trato de correr hacia el centro del pueblo. De repente siento que alguien me golpea con un objeto duro, pienso que
es un tolete. Me golpean en la espalda y luego en la cabeza, caigo al piso. Estando en el piso, puedo ver que alrededor de 10 policías vestidos de negro, con traje antimotín, escudos y toletes, se acercan a mí, comienzan a patearme, me golpean con los escudos en la espalda, me quitan la mochila, les grito que estoy ahí para documentar los hechos, se ríen de mí, se burlan, siguen golpeando, me golpean por varios minutos, no sé la verdad exactamente cuántos. Después me piden que me levante, pero tengo el cuerpo adormecido y no lo puedo hacer, entonces literalmente entre dos me arrastran entre varios camiones. En ese trayecto comienzan a manosearme, a meter sus manos dentro de mi blusa, me jalan mi suéter, me lo ponen en la cabeza. Me dicen que porque estoy ahí, que debería estar en mi casa lavando trastes y que por eso me está pasando lo que me pasó, que si alguien me pagó. Me dicen que soy una puta y me dan puñetazos en el estómago durante todo el trayecto. Fue un poco largo. Después llegamos a un sitio donde había un autobús y a través del tejido de mi suéter puedo alcanzar a leer las siglas. Dice ASE, Agencia de Seguridad Estatal. Entonces entiendo cómo ellos me pasan a otra corporación. El uniforme era distinto, ya no tenían como todo este equipamiento y me entregan a unas mujeres policía que me obligan a subir a este camión. Me obligan a acostarme en el pasillo boca abajo. El pasillo tenía un charco grande de sangre, ya había una mujer en el autobús que estaba sangrando. Me obligan a acostarme encima de la sangre y luego pasan caminando repetidas veces encima de nosotras. Y cada tanto hacen estos recorridos, varias de ellas, en realidad no podría decir cuántas, porque estaba boca abajo, pero de repente brincan sobre nosotras, sobre nuestra espalda y sobre nuestra cabeza sin que les importe. Ahí ellas están escuchando el seguimiento de los medios de comunicación y están celebrando y dicen, ya nos los chingamos, ¿no? Y celebran como si fuera un partido de fútbol. Todo el tiempo las mujeres policía nos dicen que si no tenemos hijos, que si no nos duele, que qué hacemos ahí, que deberíamos estar en casa cuidándolos. Que ellas no quisieran, pero su jefe va a venir y nos va a violar y él va a ser el primero después de muchos. No, la verdad tampoco podría decir exactamente cuánto tiempo duró esto, pero de repente gritan que nos tienen que entregar, entonces nos obligan a pararnos, nos quitan nuestras cosas, me quitan mi cámara, mi mochila, mi chamarra, y entonces nos entregan a otra corporación. Lo sé porque el uniforme que traen no es el mismo, es camuflajeado, tienen botas altas negras, las puedo ver. Uno me toma por la espalda y me obliga a subir a una camioneta tipo pick-up. Me obliga a acostarme boca abajo. De repente escucho que golpea la camioneta y entonces la camioneta arranca. Inmediatamente después de que arrancó, me comienza a golpear. Yo imagino que fue con un tolete porque siento la dureza del golpe. Me pega primero en la espalda. Luego comienza a golpearme los glúteos una y otra vez y no se detiene a pesar de que estoy gritando, le estoy pidiendo que se detenga. No puedo soportar más el dolor y me intento cubrir con mis manos. Me comienza a golpear las manos, pero tampoco puedo resistir y tengo que quitarlas. Entonces se ríe y me dice que si me duele mucho. No le contesto y mete su mano por debajo de mi ropa, también de mi ropa interior, me aprieta los glúteos, me pellizca, me dice que sí, eso sí lo siento. Obviamente no le contesto.
Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Después la camioneta se detiene, me obligan a bajar. Me pasan con otros policías que visten totalmente distinto, esta vez de negro completamente. Ellos me quieren obligar a subir a un autobús. Cuando subo las escaleras me doy cuenta que hay muchísima gente que está apilada, que hay gente que está inconsciente, huele a sangre. No puedo dar un paso más y me empujan para que lo haga y me dicen que camine encima de esas personas. Me siento incapaz de hacer algo así. Entonces, creo que por suerte alguien dice, ya nos ordenaron que llenemos el otro camión, llévala al otro camión. Me bajan de ese autobús, más adelante hay otro, me suben al autobús, me llevan al último asiento del autobús. Entonces, varios policías, no sé exactamente cuántos, estoy segura que eran más de 3. Me atacan todos al mismo tiempo, me arrancan el pantalón, se me echan encima, comienzan a tocarme, a meter sus manos en mi blusa, debajo de mi ropa interior. Me muerden la cara, me muerden los brazos. Me levantan el suéter para que solo me cubra los ojos. Me muerden los labios. Me penetran con sus dedos en la vagina. Tomaban turnos para hacerlo y después de que terminaron, invitaron a otros más que estaban debajo y volvieron a hacerlo todos. ¿Sabes a dónde iba ese camión? Ahí el camión estaba detenido. Era yo la única que estaba en él. Esto que acabo de contar duró hasta que abrieron las puertas del autobús. Y entonces comenzaron a subir a muchísima gente, ¿no? Había gente que estaba inconsciente, incluso alguien fue colocado debajo de mis piernas y otro más en mi espalda. Entonces quedé en medio de una pila de personas. Y ahí pude escuchar cómo torturaban a otras mujeres de la misma forma en la que a mí me lo habían hecho. El camión avanza, no sabemos a dónde vamos. Todo el tiempo del trayecto nos han preguntado nuestros datos. Nos han dicho que nos van a matar y que nos van a desaparecer. Y específicamente dicen que nuestra familia jamás podrá encontrarnos de nuevo. Avancé el camión y el trayecto duró muchísimo tiempo. Los policías iban sentados sobre nosotros y cada tanto tiempo con sus toletes golpeaban hacia todas partes, ¿no? Como si fuéramos una masa. ¿A dónde llegó ese camión? Pues cuando se detuvo no supimos dónde estábamos. Nos obligaron a ponernos el suéter de nuevo. Me dan mi pantalón para que limpie la sangre de mis piernas y uno de ellos dice que no me pueden dejar bajar con ese pantalón porque está lleno de sangre y puede que haya medios de comunicación. Me amenazan y me dicen que me van a chingar otra vez si me caigo en el camino del camión a la entrada, pero no me dicen de dónde. Uno de ellos me toma por la espalda, en realidad lo hace para que no me caiga porque no puedo mantener el equilibrio. Entramos a un penal, no sabíamos ni cuál era. Por algunas cosas pensábamos que era un reclusorio, pero nos tuvieron en una sala de comedor muchísimas horas, prácticamente todo el día. No nos dieron agua, no respondían nuestras preguntas, no sabíamos por qué estábamos detenidos, sabíamos que teníamos derecho a hacer una llamada, pero solo se rieron. ¿Y en algún momento
perdón Norma, ¿te hicieron alguna revisión médica dentro de ese penal? Sí, por la noche nos llevaron a la clínica, solo nos hicieron una revisión superficial como de los golpes que eran evidentes. El doctor que me ve me dice que tengo varios dedos de las manos rotos, en realidad están morados, pero me dice que no hay forma de sacar una radiografía o de enyesarme o de darme alguna atención. Entonces me da una pastilla para el dolor. Le digo que necesita escribir que fui violada y me dice que eso no lo puede comprobar, que no hay un médico, ginecólogo o especialista que me pueda revisar. Se ríe y me dice que si quiero él lo puede hacer. ¿Tuviste oportunidad de denunciar estos hechos? En ese momento traté de contarle todo, pero no quiso anotar nada. Después, cuando, cuando me dejaron en la clínica, estuve 2 días ahí, pero ese día por la noche me sacaron de la habitación donde me tenían. Afuera había un escritorio. Me dijo el hombre que estaba sentado frente a la máquina que él era Ministerio Público y que estaba ahí para que yo declarara. Le pedí que se identificara y no quiso. Le dije que necesitaba un abogado. Me dijo, esta persona que está junto a mí es abogado, es tu abogado. Y le dije, pero no es de mi confianza, no lo conozco. Le pedí que se identificara y no quiso. Entonces decidí, le dije que no podía declarar en esas condiciones, me dijo que tenía que hacerlo. Entonces empecé a narrarle todo esto que acabo de contar, la tortura. Me dice que eso no lo puede escribir. Y me dice que si no lo hago me va a ir peor. ¿Sabes después de este intento de denunciar si se abrió alguna investigación penal por estos hechos? Sé que hubo varias investigaciones porque también tuvimos la oportunidad de denunciar ante la FEBIM, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Contraloría del Estado de México. Hicieron, en el tiempo que estuvimos en prisión, un seguimiento, pero no se llegó a nada. Norma, ¿nos puedes compartir algunos de los impactos que estos hechos tuvieron en tu vida? Bueno, pues creo que soy una persona completamente diferente a la que era antes. Me cuesta mucho trabajo poder encontrar alegría o satisfacción en las cosas que antes para mí eran importantes. No puedo dormir, ¿no? A veces me cuesta trabajo entablar relaciones personales o afectivas, sobre todo con hombres, ¿no? Me cuesta mucho trabajo sentirme segura o sentir confianza. Tengo muchos problemas con mi salud. No sé, quisiera decir que mi mamá ha sido muy afectada por esto. Frente a estos daños, ¿cuáles son las medidas que te repararían y que estás solicitando ante esta corte? La verdad, el poder esclarecer lo que ocurrió, el que pueda ser de conocimiento general en el país donde vivo. Fuimos señaladas y estigmatizadas y nos llamaron mentirosas. Y todo este tiempo hemos defendido la verdad. Merecemos que se reconozca que estamos diciendo la verdad. Justicia, nadie ha sido consignado en un operativo tan grande. Que se investigue, es tan importante no solo para que se haga justicia, sino también para que estos hechos no vuelvan a ser repetidos. ¿No? La investigación de la cadena de mando. Y por último, a mí me sería muy reparador si la Corte, a través de la sentencia, pudiera obligar al Estado a cooperar para realizar este centro de acompañamiento y documentación a mujeres
que como nosotras también sean sobrevivientes de tortura sexual, encontrar este espacio con otras mujeres a mí me ha salvado la vida. Y creo que es vital como para poder pasar por esta experiencia, poder compartirlo con otras y poder crear un espacio de confianza y seguridad. A mí me repararía, a mí me repara esto todo el tiempo, pero hacerlo de una forma concreta y materializar este proyecto a mí me sería inmensamente reparador. ¿Hay algo más que quieras decir? Quisiera decir que la tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras. Y a las sobrevivientes nos ha tocado reconstruirnos solas, luchar por la verdad. Pero no olvidamos que el Estado es el responsable y que es su obligación investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos. No estamos pidiendo nada extraordinario. Queremos la verdad y queremos la justicia. Y queremos la certeza de que esto no se va a volver a repetir. Después de todo el dolor que nos han hecho vivir por todos estos años, es lo mínimo que podrían hacer. Muchas gracias, Norma. Es todo, su señoría. Muito obrigado, doutora Araceli Olivos Portugal, e também muito obrigado e bom dia, senhora Norma Aide Jiménez Osório, por sua presença neste tribunal. Nós vamos dar sequência ao interrogatório com a representação do Estado, a quem passo a palavra e solicito identificar quem fará uso dela. Por favor. Aquí el Estado tiene la posibilidad de hacer algunas preguntas a la víctima o a la declarante de ese momento. Aquí es bien importante porque incluso un día antes que se le cita a las partes para explicarles cómo se va a desarrollar la audiencia, se les indica que las preguntas solamente pueden ser en relación a los hechos declarados por las víctimas. Esto lo señalo porque aquí van a venir errores pues importantes por parte del Estado que habría la pena mencionar. Señor presidente, señora y señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señoras representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primera vicepresidenta Margaret May Macaulay, secretaria ejecutiva Elizabeth Avi Merced y asesora Silvia Serrano Guzmán, representantes de las víctimas y víctimas del presente caso. El Gobierno de México condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra dentro o fuera de su territorio. En particular, condenamos todo acto de discriminación y violencia, incluyendo violencia contra las mujeres. En primer lugar... Un minuto, por favor, la representación. Señoría, disculpe, el Estado tiene que hacerle preguntas a la declarante en este momento. Los alertos son el día de mañana. Sí, pero solamente una introducción. Adelante, por Gracias, favor, presidente. una breve introducción. No nos es parece muy que breve, sea no voy a hacer un minuto. No es un discurso, señor. Solamente un minuto. Muy bien. Solamente uma introdução, não é um alegato, entendo que é uma espécie de reconhecimento. Então, por favor, prosiga. En ese contexto, el Estado mexicano reitera que reconoce su responsabilidad internacional en los términos expresados el 14 de marzo de 2013 y su plena voluntad de reparar integralmente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.
En ese marco, la representación del Estado mexicano formulará algunas preguntas a las declarantes, en su carácter de víctimas, por lo que esta representación será muy puntual y, por supuesto, plenamente respetuosa de sus derechos. El Estado mexicano quisiera reconocer muy particularmente la presencia de las 11 mujeres víctimas del presente caso, así como el valioso testimonio que será rendido por 5 de ellas, enfatizando que no es intención del Estado mexicano cuestionar en forma alguna las violaciones a derechos humanos que ya han sido reconocidas. Con ello, la representación del Estado mexicano formulará algunas preguntas a través de los abogados Carla Jones y Uriel Salas, que, en atención al tiempo, agradeceríamos que pudiera usted responder de la manera más puntual posible. Aquí viene el primer regaño para que no lo hizo propiamente el presidente porque entendió que a lo mejor era una forma de introducción, pero sí era un momento importante para que el Estado hiciera preguntas a la víctima declarante en ese momento y no que se prestara a una especie de conclusión, aceptación de responsabilidad, que el Estado lo hizo parcialmente, o que hiciera una especie de alegatos cuando hay un momento oportuno durante la audiencia para hacer ese tipo de declaración. Presidente. Prosiga, por favor. Muy buenos días, honorable Corte. Muy buenos días, representantes de la Comisión Interamericana, representantes de las 11 víctimas aquí presentes. Muy buenos días, Norma Aide Jiménez Osorio. Seré muy puntual en las preguntas que formularé en el entendido de lo que ha comentado el embajador Ruiz Cabañas. Norma Aide Jiménez Osorio, ¿usted sabe si el Estado mexicano reconoce o niega los hechos que ocurrieron en el presente caso? Sé que reconoce algunos hechos. El Estado antes nos llamó mentirosas y los negó. ¿Usted conoce el contenido de los informes que envió el Estado mexicano durante el procedimiento de fondo y cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana? Los conozco de manera general, pero sustancialmente no se apegan como a las cosas que nosotras pensamos que podrían repararnos. Norma Aide Jiménez Osorio, ¿usted tiene conocimiento del contenido del reconocimiento de responsabilidad que se efectuó públicamente en el año 2013 ante la Comisión Interamericana? Sí lo conozco, lo escuché, pero es la misma situación. Sustancialmente no nos significa nada y no nos repara absolutamente nada. Un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado ¿no es considerado por las víctimas como una medida de reparación en este caso? Sí lo es, pero en la medida que sea completo, que haya una investigación y que se nombre a todos los que fueron responsables de los hechos. Si es la mitad de la verdad, no es la verdad. ¿Usted tiene conocimiento de que el Estado elaboró una propuesta de reparación integral que fue presentada a sus representantes legales? Las medidas de reparación presentadas ahí tienen que ver con becas, con algún tipo de seguridad o salud, pero para nosotras la reparación y las medidas de no repetición no tienen que ver con eso, con una indemnización. Estamos hablando de la investigación de la cadena de mando y la sanción a todos los responsables. Señora, eso tampoco nos repara. Señora Norma, un minuto, por favor. Comentário alistado, vou falar em português, melhor. Nos parece que as perguntas estão indo em uma direção processual que não são exatamente objetos da declaração da senhora presente. Então, peço, ontem ainda na reunião prévia, nos fixamos muito nesse sentido, em que se fixem precisamente no objeto da declaração de cada uma das pessoas aqui presentes, de modo que informo a senhora
que a senhora não está obrigada a responder, pode responder, mas não está obrigada a responder questões que estejam fora do objeto da declaração. Tomando en consideración las observaciones de la Corte, el Estado mexicano ha tomado nota de lo que ha expresado la víctima sobre qué sería reparador frente a las violaciones a derechos humanos cometidas, como sería un centro de acompañamiento que posibilite justo tener esa posibilidad de cercanía con otras mujeres y que podrían salvar las vidas, ¿no? en este sentido. ¿Usted tiene conocimiento de en qué consistiría o si los centros de justicia para mujeres que tiene el Estado mexicano contemplan este tipo de acompañamiento? Sí lo sé porque lo viví al tratar de buscar la justicia en mi país. Encontré revictimización, encontré falta de sensibilidad, falta de perspectiva de género, falta de enfoque de derechos humanos, y es por eso que nos parece vital la propuesta que tenemos, porque justo queremos hacerlo desde otro lugar, no desde un lugar institucional, sino más bien de acompañar, de ser sensibles con otras mujeres, de saber qué es lo que podrían estar pensando o necesitando y de estar con ellas y acompañar su camino. Para nada tiene que ver con una instancia de ese tipo. Sé que no hay del tipo de la que estamos proponiendo porque si no me hubiera podido acercar a ella. Entiendo. Relacionado con esta pregunta, ¿usted acudió a un centro de justicia para mujeres respecto de los hechos de este caso? No sé que haya un centro que sea como el que estamos proponiendo. No tengo conocimiento. Entiendo. ¿Usted tiene conocimiento de que derivado del año 2010, donde se crea el Grupo Especializado de Investigación en el Estado de México, fueron consignados 52 personas por el delito de tortura y encubrimiento de tortura? Lo sé y también sé que no hubo alguna sentencia para ellos. Perfecto. Gracias. Muito obrigado. Básicamente aquí pues pueden observar a un Estado claramente pues débil en la forma de acercamiento, en la forma de formular sus preguntas, incluso en las preguntas mismas, y pues por supuesto una víctima muy clara en el dolor que ha pasado en el Estado durante todos estos años desde que comenzó en 2003. Y entonces pues básicamente pues la víctima pudo perfectamente enfrentarse a los cuestionamientos del Estado que ya claramente ustedes se pudieron dar cuenta, pues tenían un sesgo revictimizador, ¿no? No te basta con lo que ya te ofrecí, no basta, no estás consciente que ya hicimos esto y esto, cuando en realidad se quedan pues muy lejos de una reparación integral en el marco de lo que podría dictar, por ejemplo, la Corte Interamericana o que dictó la Corte Interamericana en una sentencia. Entonces, bueno, fue el acercamiento de los agentes del Estado. Es importante que vean esto pues cercano al proceso que ustedes van a desarrollar esta semana del simulacro ante la Corte Interamericana, como ahí están las víctimas, cómo están los agentes del Estado y la importancia de los argumentos que puedan vertir en estas presentaciones. En el siguiente punto, los jueces y jueza pueden hacer preguntas también a la declarante, si así lo desearan. A representação do Estado, composta pelas senhoras e senhores embaixador Miguel Ruiz Cabañas, esquerdo, Melquíades Morales Flores, Erasmo Alonso Lara Cabrera. Voy a adelantarme a las preguntas de las juezas, de los jueces y jueza,
para que puedan ver esta última parte, digamos, que vamos a ver al menos en este video. Entonces usted y su grupo de colegas les llamaron a reuniones. De una manera, duró muchísimo tiempo. Pues de eso. Bueno, viene el interrogatorio de este funcionario, pseudofuncionario del Ministerio Público, pero después, ¿cuándo fueron puestas en libertad? ¿Qué fue lo que sucedió con posterioridad? Pues abrieron proceso contra nosotros por 3 delitos. Esto fue posterior a que estuviéramos ya en un reclusorio. Después, el momento de dictar el auto de formal prisión, mi delito solo era ataques a las vías de comunicaciones y transportes, que es un delito no grave, por lo cual en teoría podría haber alcanzado fianza, pero a los días después me notificaron que tengo el delito en modalidad de agravante. No puedo asegurar a ciencia cierta nada, pero sé que era porque mi cuerpo era prácticamente morado y rojo. Y pienso esto porque ese delito solo lo tenemos, o lo tuvimos más bien, otra mujer que estaba en el mismo estado físico que yo y yo. Y permanecí 1 año en prisión, pero las demás personas ahí permanecieron de ese año a 2, 3 años, ¿no? El proceso duró muchísimo tiempo. ¿Usted tuvo ocasión de manifestar esto ante funcionarios del Ministerio Público en serio? Es decir, auténticos funcionarios del Ministerio Público. Sí, después, en el mes posterior que estuvimos en prisión, fueron médicos, legistas y Ministerio Público, peritos de la FEBIM, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres. Ellas levantaron nuestra denuncia, nos hicieron los exámenes médicos, pero al final, después de muchos años de investigación, declinaron su competencia por decir que él no les competía porque no era del fuero federal. Entonces hicimos todo lo necesario para empujar esa denuncia. Incluso nos sometimos a sus interrogatorios, que eran revictimizantes. Todo el tiempo ponían en duda lo que estábamos diciendo. Y al final no logramos nada. Finalmente, ¿cómo termina el proceso? ¿Usted recupera la libertad al año? ¿Por qué? Porque no se pudo sostener el delito por el que me acusaban en la modalidad de agravante, pero el juicio todavía duró 1 año más. ¿Y cómo concluyó? Fuimos absueltos. ¿Usted tuvo ocasión de manifestar esto que nos está diciendo delante del juez? ¿Del juez, perdón, cuál? Del juez penal, el juez que la sobresee. ¿El que llevó mi caso? Sí. Sí, claro. ¿Quedó registro en acta de esto? Es decir, de su manifestación ante el juez, sí. ¿Quedó registro? No lo sé. ¿Acudió a alguna otra autoridad judicial de mayor jerarquía, de mayor nivel? Esa era como la instancia federal, porque habíamos denunciado ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa era como la vía. Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué hizo? Emitió una recomendación, aceptó algunos de los hechos de manera general, pero al final la recomendación, jamás vimos que esa recomendación se pudiera traducir o fuera materializada en alguna de las cosas que estaba recomendando la comisión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Muito obrigado, juiz Raul Safarone. Pergunto à juíza Elizabeth Ódio Benito, por favor, com a palavra, senhora juíza. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Norma. Me sumo a lo que han expresado mis colegas Pazmiño y Safaroni de la gratitud de esta Corte por acudir ante nosotros a ponernos estos hechos por delante para que podamos ejercer las competencias que nos da la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo quiero preguntarle, Norma, usted nos dijo que cuando fue a Texcoco, usted venía de la Ciudad de México. ¿Usted vivía en la Ciudad de México? No, vivía en el Estado de México. Vivía en el Estado de México y fue a Texcoco en vista de lo que se sabía que estaba pasando en Texcoco. Vivía en el Estado de México, pero estudiaba y trabajaba en la Ciudad de México. Perfecto, discúlpeme, es que México es tan grande y tiene tantos elementos de su organización administrativa que es difícil. Pero sí, me queda claro. Muchas gracias. ¿Usted fue sola o fue con otros? ¿Usted estudiaba en ese momento? Sí. ¿A dónde estudiaba? Estudiaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la carrera de Artes Plásticas. ¿Y fue con otras compañeras o compañeros a este operativo que iban a hacer de proteger civilmente a la gente que estaba siendo abusada? Sí, específicamente iba con otro compañero que también estaba trabajando en esta documentación, pero nos trasladamos de manera masiva, muchísimas personas de la ciudad, a San Salvador Atenco, que es donde nos detuvieron. ¿Dónde ocurrió todo eso? Sí. Iban compañeras suyas. Claro. ¿Ellas también fueron detenidas y sufrieron los mismos hechos? No, ellas no fueron detenidas. Ellas tuvieron suerte. La suerte que usted no tuvo. En todo este proceso que siguió a los hechos de las primeras horas, dice usted que fueron detenidos en un reclusorio. Sí. De ahí usted no volvió a salir. Hasta después de un año. Hasta después de un año. Durante ese año que usted estuvo en ese reclusorio, ¿recibió la visita de abogadas, de abogados, de médicos enviados por las autoridades? ¿Alguien la defendió a usted en los cargos que se le hacían? Sí, tuvimos una defensa, pero por abogados de nuestra confianza. Sí recibimos la visita de médicos, por ejemplo, de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Mujer, pero al final la legista dijo que sí reconoció que teníamos aún después de un mes lesiones vaginales, pero que pensaba que quizá podríamos haberlas hecho nosotras mismas. ¿Quién dijo eso? La médico legista de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer. Ella dijo eso. Así es. Y lo consignó por escrito. Sí. ¿Usted siguió estudiando después de que la pusieron en libertad? Solo terminé esa parte, pero no terminé mi carrera completa. ¿Por qué no la terminó? Porque... Lo siento. No se preocupe en absoluto. Tómese todo el tiempo que necesite. Porque yo estudiaba artes plásticas y mis manos ya no servían para eso. Porque el dolor me recuerda mucho lo que pasé. Porque me costó mucho retomar mi vida y poder salir a la calle de nuevo y confiar en las personas. ¿Sus manos le siguen doliendo? Cuando hace frío. Norma, usted nos dijo también
que su mamá se había afectado mucho. ¿En qué forma se afectó su mamá? Pues el penal donde me tuvieron estaba muy lejos de donde nosotras vivíamos. Ella es empleada doméstica y tenía que ahorrar mucho dinero para poder ir a visitarme. Pues la angustia de que yo estuviera ahí, los traslados, el dinero necesario para poder darme un poco de lo que yo necesitaba, todo el tiempo que estuve ahí y el tiempo que además no le daban informes de dónde estaba y creyó que estaba desaparecida. Repercutieron mucho en su salud. Uno de mis hermanos murió mientras yo estaba en prisión. Afectó terriblemente a toda mi familia. Mi papá no nos habla y cree que estoy equivocada por estar denunciando aquí. Norma, las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos. Oye, estamos precisamente en esa línea. Muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por estar aquí y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Gracias, presidente. Muito obrigado, juíza Elizabeth Ódio Benito. Passo a palavra, se assim desejar, ao juiz Humberto Sierra, por favor. Hasta ahí llegan las preguntas que hacen los jueces y jueza de la corte a esta primer declarante. Me gustó la idea de quedarme con al menos alguna de las participaciones. Pueden ser las audiencias, como les comentaba, muy extensas, pero particularmente la participación del primer juez, que sí les dejé correr, digamos, que es el juez Zaffaroni, argentino. Pues bueno, se me hace que detalla algunos puntos importantes hablando del procedimiento. Y bueno, la jueza Elizabeth Ódio Benito, que además de establecer ahí ciertas particularidades del momento en el que esto se lleva a cabo, pues bueno, tiene este acercamiento pues como muy propio de entender de alguna manera el sufrimiento de estas víctimas y de la insensibilidad de alguna manera del Estado, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Y pues bueno, cerrar con esa frase de Elizabeth Ódio Benito que se ha hecho pues sonar por todas partes, ¿no? Esta declarante, la víctima, señala que su padre ha dejado de hablarles porque él no está de acuerdo con que sigan denunciando lo que sucedió en aquel año. Y la jueza Elizabeth Ódio Benito le menciona, las mujeres nunca nos equivocamos cuando luchamos por nuestros derechos. Yo creo que es un buen momento como para reflexionar en ese sentido. En relación a la sentencia, bueno, la sentencia se notifica, lo tengo como muy claro porque además fue en mi cumpleaños de hace algún par de años, el 21 de diciembre del 2018, la Corte Interamericana, finalmente notifica la sentencia al Estado mexicano y pues evidentemente sabrán el resultado. Se condena responsable internacionalmente al Estado por las violaciones a los derechos humanos de estas 11 mujeres que llegan a demandar. Estoy abriendo el documento para poderles mostrar un poquito sobre lo que en esta situación en la Corte Interamericana declaró como violado. Se me perdió el documento, un momento, por favor. En este caso, la Corte señala
que el Estado es responsable de la integridad personal, a la vida privada y no a ser sometido a torturas consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 11 de la Convención, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación consagrados en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de y nombra a las 11 víctimas de este caso. Sobre las modalidades de reparación que establece la Corte, bueno, para mencionarles brevemente sobre ellos, obviamente insta al Estado a continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para juzgar y en su caso sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres de este caso. El Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico según corresponda a las víctimas. El Estado debe realizar en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia las publicaciones indicadas en los párrafos 344 a 345 de la sentencia. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso. El Estado debe, en un plazo de 2 años, crear un plan de capacitación de oficiales a la Policía Federal y el Estado de México, establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y Policía del Estado de México. El Estado debe otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica, Claudia y su Helen para realizar estudios superiores técnicos o universitarios. El Estado debe en un plazo de 2 años elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometido contra mujeres en los términos del párrafo 60. El Estado debe, dentro de un plazo de 1 año a partir de la notificación, otorgar las cantidades fijadas en los párrafos del 371 al 376, que tiene que ver con los daños materiales, inmateriales, el reintegro de gastos y costas, en términos de los párrafos 378 a 380. El Estado debe reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso. Si recordamos, en la clase pasada platicamos sobre esta figura de la Corte, que implica que cuando las presuntas víctimas no tengan la capacidad económica de hacer los gastos que significa ir a las audiencias de la Corte, como los pagos de los boletos de avión, el hospedaje y demás, esto corre a cuenta de la Corte Interamericana y una vez que se dicta la sentencia condenatoria al Estado, se le pide regresar ese fondo de asistencia legal. En este caso, pues fueron cerca de los $5,000 el reintegro que tuvo que hacer el Estado. En el caso de las indemnizaciones, ustedes pueden revisar ahí a detalle. Hay indemnización material que va dentro de los $10,000 para cada una de las víctimas y como reparación no material $70,000. Sigue siendo una cifra pues simbólica para la representación de estas violaciones a derechos humanos. Por último, el Estado debe rendir al tribunal un informe dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia sobre las medidas adoptadas. Y aquí viene esta parte en la que hemos comentado, la Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia y dentro de 1 año entonces revisará qué es lo que ha ido cumpliendo el Estado para saber si puede dar fin, digamos, al cumplimiento de la sentencia, ¿no? Generalmente se sigue citando al Estado hasta en tanto no cumpla la sentencia completa. Este es el caso Selvas Gómez contra México, mejor conocido como Atenco. Si están más interesados en el tema, esta es una sentencia que se suma a las varias que existen ya en el sistema y entre ellas una contra México sobre violencia de género en los estados del continente americano. Recordemos que México tiene algunas más, como el caso González y otras contra México, o incluso el propio Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Y bueno, justo estamos en este momento, han pasado cerca de año y medio de la notificación de esta sentencia, en que están empezando a correr los términos para que el Estado dé cumplimiento a la sentencia de la Corte. Nos vemos en la próxima sesión, donde hablaremos de otra facultad de la Corte Interamericana, que es la facultad la facultad consultiva de la Corte Interamericana, y veremos a la luz de un ejemplo que es la opinión consultiva número 24, hecha por el Estado de Costa Rica. Muchas gracias.